Hablemos de los jueces. Tenemos que seguir hablando de lo que sucede en la Corte de Apelaciones de Rancagua, en donde también pasa de todo. Incluso el fin de semana se mueven muchos hilos en esa trama que está sucediendo en ese lugar. Le comentábamos antes de hacer la pausa que el Consejo de Defensa del Estado está reclamando ante la Fiscalía de O'Higgins por los problemas que ha tenido en el acceso a la investigación en contra de estos presuntos ministros corruptos de la Corte de Apelaciones de Rancagua. El miércoles el equipo de fiscales que indaga este caso, encabezado por el jefe regional Emiliano Arias, resolverá si piden audiencia para nuevas formalizaciones. Eric López, buenos días. Hola, Eric. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. El Consejo de Defensa del Estado reclamó formalmente ante el Ministerio Público por los problemas que dicen tener sus abogados al momento de acceder a los detalles de esta investigación por cohecho, enriquecimiento ilícito y prevaricación que afecta a 3 ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Por lo anterior, el fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de O'Higgins, Sergio Moya, contestó. Le recordó que él hizo una presentación ante 2 abogados del Consejo a quienes le explicó el caso, les mostró los escritos, se le remitió copia de la carpeta investigativa. Incluso, según la fuente consultada, Moya se ofreció a exponer en el Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado aquí en Santiago y no tuvo respuesta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué alega el Consejo de Defensa del Estado? Porque no tienen acceso a los antecedentes que están bajo reserva. Le preguntamos al fiscal, explicó que el Consejo de Defensa del Estado aún no se querella, por lo que están impedidos, dijo Moya, de acceder a los antecedentes secretos. Desconozco el porqué de ese reclamo, no obstante que hemos obrado con la diligencia debida y yendo más allá de lo que estrictamente la ley nos obliga, es remitir simples copias de la carpeta investigativa al Consejo. Estamos a 10 días de lo que va a ser la formalización del ministro de la Corte de Apelaciones, Emilio Elgueta. Recordemos, va a recibir cargos por enriquecimiento ilícito y prevaricación. Y el Consejo de Defensa del Estado aún no presenta querella, ni tampoco ha presentado querella en la investigación que lleva el fiscal Raúl Guzmán respecto a Marcelo Vázquez, el otro ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que va a recibir cargos por negociación incompatible, pues contrató a su hija en suplencias de los tribunales de familia de esa ciudad. En tanto, la semana pasada hicimos un recorrido por ahí por la zona en varias comunas de la región de O'Higgins. Ahí conocimos a Elvira Carvajal Reyes, que es vecina del parque residencial Los Llanos de Machalí y lleva 2 años sin energía eléctrica en su hogar por un fallo que acreditó, fíjese, que la Junta de Vecinos de ese lugar tenía calidad de concesionaria eléctrica. Era el fallo de los ministros de Corte de Apelaciones de Rancagua determinó que una Junta de Vecinos tiene calidad de concesionaria eléctrica para cobrarles el consumo de su vivienda y además del alumbrado público. Ellos habían presentado, junto a su marido Marcelo Compan, habían presentado un recurso de protección que fue rechazado por la Corte. En este caso estaba integrada por los ministros Michel González, Carlos Farías y el abogado integrante Juan Guillermo Briceño, uno de los abogados investigados por presunto soborno. Presentaron la denuncia ante la ministra Rosa María Maggi. Ahí acompañaron este fallo del año 2003 de la Corte de Apelaciones de Rancagua, en esa oportunidad compuesta por otros ministros, Carlos Arangui y Raúl Mera, más un abogado integrante que en forma unánime determinó la ilegalidad de los cobros de esta Junta de Vecinos. Elvira Carvajal dijo que los jueces pasaron a llevar incluso los derechos humanos de su familia. Escuchemos. Ha sido una situación tremenda, terrible. Me siento realmente traspasado, pero totalmente todos mis derechos básicos humanos, que ningún ser merece vivir en las condiciones que le nieguen la luz. Bueno, hay que destacar que esta denuncia de la ministra Maggi se suma a muchas más que está recibiendo ahí. Ella la semana pasada y esta semana va a estar ahí permanentemente en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Recordemos que ella lleva la situación disciplinaria, la indagatoria disciplinaria en este caso. Ella, ya nos dijeron, tiene en su poder ya los antecedentes del ministro Marcelo Vázquez. Recordemos esta grabación que se hizo, no obstante estar suspendido de sus funciones, ingresó de noche a su despacho ahí en la Corte, retiró
artículos personales, previo al allanamiento de la Fiscalía que se concretó el jueves pasado. Y hablando de los fiscales, el viernes pasado el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, suspendió la reunión para evaluar nuevas formalizaciones. La decisión, según la fuente consultada por Bio Bio La Radio, se va a adoptar este miércoles ahí en la Fiscalía Regional de O'Higgins, Tomás Catherine. Mira, hay una explicación que dio la abogada Paula Vial. ¿Correcto? Es la abogada que defiende a Marcelo Vázquez. Dijo que había ido a retirar sus cosas personales y que tenía derecho a retirar sus cosas personales. ¿Cuál era el problema? Y después las puso a disposición del Ministerio Público. ¿Ah? No fue a dejar a un cuartel policial. Sí, bueno, o sea, supuestamente. O sea, él resuelve qué cosas deja a disposición de la investigación. Reiteremos además que fue en la noche, y que no había nadie en el lugar. Si eran asuntos personales, podía haberlo hecho en cualquier minuto, ¿no? Sí, les cuento un detallito que se le olvidó a Marcelo Vázquez. Ya. A ver, ¿qué se le Dejó olvidó? una foto. ¿Cómo? Dejó una foto. ¿De qué? ¿Cómo? Dejó una foto. Una foto ahí. A varios se le quedaron fotos, usted sabe que. Ahí está la también imagen del encontraron- diablo en el otro lado. Exacto, está la imagen de esta reunión, dijo el senador Juan Pablo Teler. Sí. Bueno, esa que aparecen ahí después de una cena, abrazados. Bueno, hay otra foto además. ¿De qué? Po? ¿Pero qué? No, hay una foto ahí que está uno de los ministros investigados con José Antonio Gómez, el exministro de Justicia. También la tienen en poder los fiscales ya. No, pero a ver, es increíble que haya un ministro que vaya a retirar sus cosas. Yo quiero decir otra cosa. A mi juicio, la justicia ha sido lentísima. Lentísima en incautar computadores, en allanar oficinas. O sea, dieron tiempo para que se hiciera de todo. Y una de las demostraciones es justamente el ministro yendo a su oficina retirando especies que él dice que son personales. Yo creo que la justicia ha sido lentísima en todo esto. No, y ahí además está el problema de que él viola una orden disciplinaria interna que está suspendido. ¿Por qué puede llegar a ingresar a la Corte de Apelaciones de Rancagua una persona que está suspendida con una medida disciplinaria por parte de la Corte Suprema? Claro. Me imagino que eso la ministra Maggi lo va a tener ahí en antecedentes. Oye, pero perdón, la ministra Maggi es la ministra visitadora, ¿no es cierto? Correcto. A la ministra Maggi le entregaron los antecedentes, ¿quién? Por La una Fiscalía. denuncia anónima, ¿no es cierto? Sí, La ministra Maggi, como ministra visitadora, no había entendido nada de nada, nunca había descubierto nada de nada. Yo también me pregunto por qué la ministra Maggi la designaron por la Corte Suprema para investigar esto cuando ella no había visto nada. ¿No debe haber sido otra persona? Ojalá. Porque la ministra Maggi harto ciega estuvo, po. Sí, y ella, se enteró justamente que la Fiscalía tenía estos antecedentes y, por lo que lo contamos en su oportunidad, ella recibió los antecedentes por parte de estos fiscales. Y ahí se convenció rápidamente, lo expuso al Pleno y el Pleno tomó esta decisión porque iban a justamente, sabían que el fiscal Sergio Moyo iba a pedir la audiencia de formalización en contra del Guetta. Y por eso se apuraron un poquito, de suspender al Guetta un día viernes, recuerdo, pleno de la mañana, y los fiscales cerca de las 13 horas ya estaban pidiendo la audiencia de formalización. Oye, están Salieron redes- un poquito antes nomás. Sí, pero también están antecedentes de una persona aburrida de postular a los concursos del Poder Judicial en la zona de O'Higgins, que envió una carta anónima en donde expone toda la situación que está viviendo, en particular Exacto. lo que tiene que ver con el Guetta, ¿no? Pero esa carta no va a la Corte Suprema o a la ministra Maggi. Fue a los fiscales. Así es. Emiliano Los Arias. mismos fiscales, Y es claro. Emiliano Arias que pone en conocimiento a través de un reclamo en contra del Guetta que pide que pone en conocimiento a la Corte estos antecedentes. O si no, también Quizás quién, claro. o sea, están paviando ahí en la Corte Suprema. Ahora, aquí hay varias cosas marchando en paralelo. Sí. Una es la eventual corrupción de estos jueces, ¿no es cierto? Ujú. Esa es una. Lo segundo, el involucramiento de la política con respecto a la justicia, que es una cosa que está marchando en paralelo. O sea, se está influyendo Y le sumo a eso la influencia de la masonería en el Poder Judicial ligado a la política. Ayer- La mayoría de estos abogados que pagaron presuntamente sobornos a estos jueces para que les vaya bien en las causas que seguían
son precisamente de la masonería allá de la región de O'Higgins. Ayer se publicó una entrevista en el diario El Mercurio al gran maestro de la masonería chilena, al jefe de los jefes, digamos, donde él dice que está intervenida la logia de O'Higgins, la logia Jorge Washington, está intervenida justamente por todo lo que ha ocurrido y dice que no entiende por qué, habiendo tantas denuncias, no se había actuado en contra de estos magistrados al interior de la masonería. O sea, también hay una red, lo reconoce, ¿no? Porque no entiende. Hay una red de protección al interior de la masonería también en favor de ellos. Eso es lo que dice, claramente lo va a entender en esta larga entrevista que dio el diario El Mercurio en el día de ayer. Uh-huh. Sí, sí, pero también ellos, fue tarde, los expulsaron tarde, después que los fiscales ya tenían a Argueta con fecha de formalización. Entre paréntesis, el médico beneficiado por estos jueces también es de la masonería. Arenas. Exactamente. Ya. El otro día se dijo que Abbott era masón. No, el fiscal nacional no es masón. No, y el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, también dejó la masonería. Tuvo ahí un problema, una disputa, me acuerdo, hace 5 años pero él lo fue y lo echaron, ¿no? Exactamente, sí. Fue expulsado de la masonería, Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema. Hoy día en el diario La Tercera hay una entrevista a Juan Pablo Letelier a propósito de todo esto, y él dice que hay una maquinación aquí. Sí, que hay una colusión para sacarlo no económica, sino una colusión de distintas personas para sacarlo de la política, dice, pero él dice que va a seguir firme en la política. Sí. Sí, ahora lo malo que la entrevista lo malo que la entrevista no explica que fue el 19 de noviembre de reunirse con Abbott y no se reunió tampoco con el presidente de la Corte Suprema. O sea, dice, pero dice, volviendo a la reunión con el fiscal, usted dice que no hizo ninguna gestión. ¿De qué hablaron? Respuesta de Juan Pablo Letelier: de los dimes y diretes que había en la región. O sea, fue una especie de reunión para hablar del conventilleo. A ver, yo quiero destacar esta entrevista, no solo la entrevista y la publicación en el diario La Tercera, sino que el trabajo de la periodista que se llama Isabel Caro, no la conozco, pero la quiero destacar porque le pregunta 5 veces. 5 veces acerca de los dimes y diretes, que es un concepto que utiliza el senador para referirse a la situación en la que estaba viviendo, o el motivo más bien, por el que se reunió con el fiscal nacional. Habla de que la reunión fue corta, que no duró ni siquiera 15 minutos, dice duró 13 minutos y etcétera, pero la periodista, reitero, le pregunta en 5 oportunidades por qué se reunió, y él menciona los dimes y diretes, nada más, eso que se decía, nada más. ¿Qué responde la última de las 5 preguntas sobre dimes y diretes? Él dice, le reitero la pregunta, ¿a qué dimes y diretes se refiere? Y Juan Pablo Letelier, el senador, contesta: si yo recordara todo lo que estaba pasando en la región, dice. Había temas sobre las acusaciones de la Iglesia Católica, por ejemplo, pero mire, esa región durante los últimos años ha tenido todo tipo de casos y situaciones múltiples que se han arrastrado. Y lo único que hice fue explicarle al fiscal, mire, esta conflictividad que hay acá está generando un mal funcionamiento de las instituciones, la gente está preocupada. O sea, no responde nada. Sí. Y naturalmente que Abbott tampoco ha contestado claramente qué diablo hablaron. ¿Qué respuesta es esa? ¿Sabe qué? Y además comienza diciendo retóricamente, si yo recordara todo lo que está pasando en la región. Ay de mí, pero soy un simple ser humano, no lo puedo recordar. Y esa reunión fue el 19 de noviembre y coincidentemente el 16 de noviembre había pedido audiencia con el fiscal nacional, el ministro Emilio Argueta, y no fue. Argueta no fue, porque el 19 de noviembre tal vez lo representaron bien. Posiblemente. Sí, porque el 19 de noviembre se tocaron temas donde se acusa a los fiscales de O'Higgins. Es decir, el senador tomó postura a favor de estos ministros. Es una deducción lógica. ¿Por qué? Porque el senador Letelier no pide audiencia al presidente de la Corte Suprema para también exponer esta situación. ¿Quiénes son los superiores jerárquicos de los ministros? Los ministros de la Corte Suprema, no el fiscal nacional. No, porque va a la fiscalía, que es la gran pregunta. Exactamente, porque si él dice que no, él va a ver la situación, no. Si va solamente ante el fiscal nacional, está tomando una postura respecto a la situación.
va a acusar a los fiscales que están investigando a estos ministros. Eso es lo que hace Letelier. Lo demás es humo. Y eso lo sabe bien el fiscal nacional. Sabe bien que fue a recibir denuncias en contra de los fiscales Emiliano Arias, Sergio Moya. Lo sabe bien. Pero, ¿desde cuándo que está investigando el fiscal Arias? El fiscal Sergio Moya el que está investigando. Bueno, el fiscal regional Arias, Sí, Moya, Arias, Moya que es específicamente. responsable, Sí. ¿Desde cuándo? Hace 2 años. Cuando salen los nombres de estos ministros, aparecen los ministros en las transcripciones tomadas por ahí enero, febrero del 2017 a estos integrantes de una red de tráfico de estupefacientes. Y aquí me surge una duda. 2 años. 2 años en que estuvieron fallando, 2 años en que estuvieron depositándose plata, 2 años en que... ¿Cómo no actuaron más rápidamente? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta lentitud? ¿Hay deferencia para los colegas abogados? Porque son abogados todos. En el sentido, mira, no te vamos a allanar, tranquilo nomás. Y el otro va y saca sus cosas. ¿Qué pasa? 2 años. Tú te haces la pregunta, ¿no? Sí, pero todos los días nos hacemos preguntas. No, esta. Esta pregunta, no, sí. Ahora hay que preguntarle a los fiscales por qué se demoraron tanto. Le vamos a Porque preguntar. yo me atrevo a adelantar el tema de es que para tener medida intrusiva por parte de los tribunales de garantía correspondientes tienen que tener más antecedentes. Más que una escucha telefónica. Sí. Sí, tienen que tener más antecedentes respecto a, ¿Sabes la duda que tengo? los testimonios y todo eso. ¿Sabes la duda que tengo? ¿Mm? Que yo creo que se requiere más antecedentes contra ellos, pero no contra Juan González, José Pérez, que anda por la calle. También es una exactamente, una deducción que se puede sacar. Estoy en contra de un ministro. Y es verdad, porque están investigando a un ministro, van a formalizar a un ministro de Corte de Apelaciones, una situación inédita en la historia judicial chilena. Que jueces pasen a ser delincuentes. Eso es lo que son. O van a ser, si es que son condenados. Si es que son condenados. Sí, porque están, digamos, dejemos abiertos esos presuntos delincuentes. Lo que es terrible. Gracias, Eric. Buenos días. Chao, Erika.